Amigas y amigos de Vámonos de Frente, qué gusto saludarles nuevamente. Como les comenté en la ocasión anterior, este programa y el siguiente serán una buena oportunidad para el balance del 2025. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una presentación de lo mejor de Vámonos de Frente. ¿Qué es lo mejor? Lo que ustedes más vieron, lo que ustedes más reconocieron a lo largo del año. Hemos hecho una selección de los programas más vistos y más comentados. Vamos a hacer una presentación en este programa donde tendremos el resumen de los primeros 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2025. En la segunda entrega veremos lo mejor de Vámonos de Frente del segundo semestre de 2025. Se trata entonces de un recuento del año, de las discusiones, de las reflexiones, de los problemas, de los obstáculos, del público, de la audiencia de Vámonos de Frente, porque sus vistas, su compartir, su like, fue lo que marcó el resumen que les vamos a presentar. Espero que les guste y también quiero aprovechar esta ocasión para mandarles un fuerte abrazo con los mejores deseos. Que estas fiestas sean una ocasión no solo para descansar, sino para cargar pila. La vamos a necesitar el año que viene. Que sea también ocasión de encuentro, de alegría y de brindar, a pesar del contexto tan difícil del país, nuevamente por la esperanza y por la paz. Son opciones, no solo son situaciones. Muchas gracias por su compañía y espero que el año que viene nos podamos encontrar más. Pásenla muy bien. Feliz Navidad. Aquellos que creemos, lo vemos como el momento del nacimiento de la esperanza, del amor, de la paz, a través del niño Jesús. Quienes no tienen esa creencia o quienes no tienen creencia religiosa alguna, también que sea una oportunidad para el encuentro de amigos y de amistades. Que sean días de descanso y días de encuentro, pero sobre todo para renovar la esperanza por un mundo mejor. Un abrazo. El miércoles pasado se presentó esta iniciativa ciudadana que se llama Somos MX, Somos México. Presentamos el registro el día martes 21 y empezaremos a hacer asambleas a partir de febrero, de este mes de febrero, asambleas ciudadanas. Ya les diremos en dónde van a ser para que si quieren ser fundadores de esta iniciativa, claro. Pues este es el momento de participar, de formar comisiones de trabajo, de invitar a otras personas a que se sumen y de tomar el control de esta iniciativa desde la ciudadanía, poner a discusión nuestras causas, a poner a debate el modelo de país que tenemos que construir hacia adelante. Fíjate que fue interesante el camino para llegar acá y se hicieron una serie de estudios, cuantitativos, cualitativos, consulta. Se hizo una consulta a quienes estaban registrados en la plataforma ciudadana. Hoy nos platicaban que los niveles de participación en términos del engagement que le llaman, en términos de involucramiento, son altísimos, ¿no? Eso es un dato que me dio mucho gusto. O sea, a la gente sí le interesa. O sea, lo que decían, quien nos daba la valoración es, hay una comunidad muy presente, muy activa. En esa valoración, pues si no me equivoco, Amado, el 70% optó por Somos MX, ¿no? Somos eso. Me da mucho gusto. La gran mayoría, como el 65% o más, optó por el rosa. Y más de casi la mitad optó por el tema de la unidad, ¿no? Sí. Y justo eso sirvió como para el efecto, el ejemplo de lo que acabó siendo el logotipo. Somos MX. Se lo voy a mandar a la producción. Somos MX, la fuerza que nos une. A ver si el joven Valor que ahí mueve las teclas. Ahora, me han dicho algunas personas, con justa razón, oye, está muy raro ese logotipo. Justamente esa es la idea. Si ustedes ponen ese logotipo junto al logotipo de cualquier partido, estoy haciendo ventriloquía aquí con el señor que está en la 4. Hola, es que mover la boca. Hola, sí. Mientras yo hablo. ¿Por qué no aparezco a 4? Es que están impactados con la imagen.
Entonces, ¿en qué estaba yo? Estabas tú diciendo que el logo era un Que el poco logo- que el extraño. logo está muy Que raro. se lo pones Sí, salado. esa es la idea es que sea muy, muy, muy disruptivo y que cuando lo encuentres en una boleta, digas, ¿y esta madre qué es? A ver, ¿no? Que se vea muy diferente, muy disruptivo a lo que estamos acostumbrados a ver en una boleta. De por sí el rosa es un rosa bastante intenso. Fue luego- súper interesante ver todos los pantones rosas, Ah, ¿no? sí, nos pusieron el pantone de la Pantera Rosa de Barbie. De Barbie, de Liverpool, de Liverpool, del del PPS, pues, del INE. del INE. Y este es nuestro rosa. Es un rosa, el rosa Tamayo también. Es un rosa nuestro, pues, ¿no? Luego les paso el Pantone, pero es un rosa bastante encendido, ¿no? Es un rosa muy mexicano. Ahora sí que es un rosa subido de tono. Subido de tono Así es. muy mexicano, que llama mucho la atención. Es un solo color, y trae una banderita ahí en medio, la banderita de... Hay dos diseños, uno con fondo rosa, y uno pero con además fondo. también hay que decirlo, es hacerse cargo de la herencia, en mi opinión, del movimiento civil más importante en las últimas décadas, Es que Así que fue la Marea Rosa, sí, ¿no? Eso yo diría, no somos la Marea Rosa tiene su cauce, su propio espacio, pero sí somos, de ahí venimos. de ahí venimos. Sí, es una De ahí manera venimos. de honrar a la ciudadanía. Con Miren, esta instancia. lo que yo quiero destacar, les mandé un poco el anterior, hay uno que le mandé a la producción que si pueden sacar, Ah. esa fue la primera versión, Sí. a ver si pueden sacar Esta es la banderita. mi querido Mau. La bandera es una bandera de paz también. Esa es la paz al centro, eso es lo Sí. que quiere decir. Ese fue un primer modelo, hay un segundo modelo que tiene un poquito más grande la palabra somos y que tiene un poquito más estilizada la banderita, ¿no? Lo que quiere decir esto es la paz al centro, mi querido amado Jesús. Sí, hay gente que dice que el logo no muy le gusta. A mí sí me gusta. A mí sí, también Porque, me gusta. porque es ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿Por qué? Tú di. Estoy preguntando, No, pues tú preguntando. argumenta O sea, tú, piguis. No, yo digo que sí, o sea, claramente sí, es bastante diferente. ¿Por qué? Porque también empezamos haciendo las cosas diferente. Y en esta parte A ver, de buscar, mejor dicho, que la ciudadanía se incluyera desde un principio y hacerle partícipe, como dijimos ahorita, ¿no? Lema, colores, propuestas. Mira, yo Se me abrió imagino ahí, muchísimo ese tipo de cosas. al centro de Somos, sí. esa bandera, ahí puede caber perfectamente la bandera de México, puede caber la bandera blanca, puede caber la bandera de la causa que corresponda. A ver si podemos ponerla de fondo blanco, mi Mau. Hay una que no, que la única Ahí está, que- mira. La única que no Fíjate cabe aquí qué es la- bonito resalta ahí la bandera blanca, mi amado Jesús. ¿no? La única que no cabe es la de la América. Cualquier otra, pero la América, no, la América nunca. Esa- Aquí ustedes no están olvídenlo. para saberlo, pero tenemos Cualquier cosa, pero tenemos la un América. agente de la América No. infiltrado en el equipo. Sí. Es Eso- un aliado y yo debo decirles que lo tomamos como un indicador de que ahí no se discrimina a nadie. Así, para Bueno, que O sea, vean. para que vean, lo En realidad- saludamos, en realidad lo sí le- abrazamos. Sí, se no, le discrimina, pero hacemos como que no. no le decimos de groserías. ¿no? Así es. Solo hacemos algunos señalamientos contundentes Ujú. de que de chiquito lo golpearon mucho. Sí. Le decimos, vaya usted a terapia. ¿no? Así es. Pero él insiste. Bueno, el asunto es que, miren, no podemos, en este momento, no podemos nosotros cambiar las reglas y la forma en la que se organizan los partidos. Tenemos que seguir un método para crear un nuevo partido político, porque esas son las reglas. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma de relacionar a una nueva fuerza política con la ciudadanía, y eso tiene que ser con el ejemplo. Si nosotros tenemos que establecer un término de relación muy distinto al que tiene toda la gente con un partido político, que por naturaleza y su forma de ser, por eso muchos de nosotros rechazamos a la política por la forma de ser de los partidos políticos, de esas estructuras. La obligación que tenemos nosotros como ciudadanos y como personas que están iniciando este proyecto es que las cosas empiecen a ser distintas
Y a partir de ese ejemplo es que queremos decir, ¿cómo nos gustaría que fueran los partidos políticos? Así hay que hacerlo, escuchando, participando, poniendo las causas por delante. Eso es lo que tenemos que discutir durante un año. Hay ya una serie de propuestas que por supuesto pondremos a disposición de todos y todos en el momento en que se empiezan a hacer las asambleas, para que lean los documentos básicos, para que digan, mira, esto está muy bien, pero a mí me gustaría que le apretaras por aquí, que le cambiaras aquí y que, ¿sabes qué estaría bien esto? Y justificar por qué, ¿no? Claro. Justificar por qué. Oye, fíjate que a mí me gustaría que ocurriera esto por esta circunstancia. Y la otra es que muchas de las decisiones que se van a tomar aquí tendrán que ser decisiones que se tomen desde lo local, porque cada región, cada municipio, cada estado tiene problemáticas distintas y sus causas son las causas que tiene que decidir cada quien en la región, en el lugar donde vive. Sus prioridades tiene que establecerlas cada uno. Por eso estamos, la idea será que se nombren delegados estatales que sean depositarios de estas discusiones, que una vez que se conforme este gran espectro nacional, vengan y los pongan sobre la mesa. No lo que les dé la gana, sino lo que su asamblea les mandate. La elección judicial es un desastre esférico. Por donde se le vea es un desastre. En todos los sentidos es un desastre. Primero, es un tremendo despropósito querer poner a votación a los jueces y magistrados y ministros. Porque lo que tienen que hacer es cumplir la Constitución, no ser popular, en primer lugar, ¿no? Además, es una elección que no cumple las garantías democráticas básicas. Te doy dos datos. Uno, como hay una escasez de recursos para organizarla, entonces va a haber menos casillas y la gente tendrá que transportarse más lejos. Eso de por sí no hay un interés popular por participar en la elección, y eso lo que va a generar es que vayan los grupos organizados, es decir, los acarreados, las clientelas acarreadas. Pero además, la boleta es un pinche galimatías. Es un galimatías, cabrón. totalmente. Entonces, no se va a entender. Entonces, ¿qué van a llegar? Van a llegar los acarreados con acordeón. Eso es lo que vamos a ver. Acarreados con acordeón, ¿no? Y además hay otro tipo de problemas. Uno de ellos es que pues la gente no quiere ser funcionario de casilla. Y por lo tanto van a poner al que se ponga en la fila, y ya sabrás, pues van a ser de los mismos que lleguen ahí. Y además, además la gente no va a contar los votos. Exacto, no van a contar los votos los funcionarios. Ese tema no, es una regresión de 40 años. Sí. O sea, hace 40 años, más de los ciudadanos no contaban los votos en la casilla. Ese tema está cabrón. Sí. O sea, no solo quitaron el tema de las representaciones de partidos que servían también como un mecanismo de control. No solo hay un problema severísimo de disminución de casillas, sino que ahora no va a haber conteo en la casilla, no va a haber sábana en la casilla, no va a haber PREP y no va a haber resultados preliminares. O sea, vamos a saber los resultados, quién pinche sabe cuánto. 12 días después. Pues sí. Es lo que dicen, 12 días después dan los resultados. ¿A la luz de quién? De nadie, entonces, cabrón. A la luz de nadie. Y además, quitaron del protocolo inutilizar las boletas. Cuando se acaba la votación, tienes que inutilizar todas las boletas que no se usaron, ¿no? Pues bueno, ahora ya quitaron la inutilización de las boletas como parte del protocolo que tienen que seguir. Pues esto ahora, que va a ser la inmensa mayoría de las boletas, se van a ir a la basura. Pero además, la cartografía electoral es un desmadre. No es cierto que la gente vaya a elegir a los jueces. Por ejemplo, los jueces de competencia federal, el INE decidió, contrario a lo que dice la reforma mamarracha que hicieron, porque ni siquiera eso están cumpliendo, hacer unas circunscripciones porque están interpretando cuando la Constitución dice que no. Así es. Tiene que ser literal. Así es, además son nacionales y solo las van a votar un par de distritos. Desde ahí también está mal. Además, ¿no? La verdad es que fue una simulación, todo fue una simulación. Porque los comités de evaluación lo que tenían que hacer era ver quiénes tenían los requisitos y pasar esos nombres a la tómbola, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer
Y luego, bueno, eso les valió gorro. De tal manera, te doy un dato, para la Suprema Corte tenían que poner 90 nombres, 10 por cada cargo. En la tómbola pusieron 39. Nada más que eran todos de ellos. No porque no tuvieran suficientes nombres, porque se arrogaron la facultad de hacer una segunda criba. O sea, la criba de los requisitos. Tú cumples los requisitos, pásale. Pero luego hicieron una segunda criba que es ideológica. Ideológica, un filtro político. Y entonces dijeron, estos no pasan. Y no motivaron ni fundamentaron la decisión. ¿No? Les violaron totalmente sus derechos. Y muy listos, entre comillas. Después de violar sus derechos, lo que hacen es, mandan la lista y se disuelven. Y entonces el Tribunal Electoral llega y van todos los que cumplían con los requisitos y fueron excluidos arbitrariamente. Y el tribunal llega y dice, bueno, puede que tengan razón, pero yo no lo puedo solucionar porque ya no existen los comités de evaluación, porque ya se disolvieron. Y entonces quedaron totalmente en la indefensión, se conculcaron sus derechos y no tuvieron ninguna herramienta, Fíjate la falsedad. El comité judicial no lo hace, entonces el Tribunal Electoral instruye al Senado a hacerlo. Así, esa es otra. Es decir, aquí lo pudo haber hecho igual. Exacto. Tienes toda la razón, cuando el Tribunal Judicial dice, yo sí respeto la suspensión y no voy a violar la Constitución, llega y el Tribunal Electoral, que no tiene facultades para juicio de amparo, que fue lo que le acaba de decir la Corte, llega y le dice, no, pues ¿sabes qué? Te sustituye primero el Senado. Cuando decía efectivamente, como dices Emilio, la Constitución dice que ya no se puede interpretar la Constitución. No. Ya no se puede interpretar. Entonces, lo que dicen ahí es que ellos no tenían manera de entrar al Senado a hacer el procedimiento. Y ahora, ¿no? Lo que hace el tribunal, además, el tribunal le dio, no solo el Ejecutivo y no solo el Ejecutivo y el Legislativo, les dio por desacatar. Sí, pues ya no desacataban, no cumplían y, ¿sabes qué? Pues me vale, como si no existieras. Sino que el Tribunal Electoral, no solo eso, sino que el Tribunal Electoral le da permiso al INE para desacatar, sin que tuviera facultades para juicio de amparo. Y entonces llega y dice, y yo autorizo que desacates, ¿no? Poniéndose por encima. Bueno, llegaron hasta decirle a la Suprema Corte que no, quiénes podían votar, quiénes podían participar y quiénes se tenían que excusar. Y cuando le dijeron, es que ya se han manifestado por la reforma judicial, oiga, y las 3 porristas que andan en campaña anticipada no han hecho lo mismo, claro, ¿no? Ahí no supieron qué decir, pero ya están levitando, dándose facultades que no tenían. Esta exigua mayoría calificada, que te doy otro dato, ¿no? Es un tribunal incompleto dolosamente. Bueno, tú lo viviste. Sí, tú lo viviste. Porque aunque tenían todo para nombrar y completar el tribunal electoral, decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque siendo de 5, con la granítica mayoría de 3, ¿no? Con esa ya tienen todos los votos a favor. Bueno, esos 3 han decidido todo. Y decidieron la sobrerepresentación. Sí. Precisamente con la cual han modificado la Constitución en solitario, sobre las rodillas, pasando sobre todos los procedimientos, y ese cambio en solitario hizo en la reforma judicial, les amplían el plazo al 2027, es decir, ahí está el quid pro quo. Ahí está el pago, ¿no? Ahí está el pago. Yo te prolongo hasta el 2027 y tú le das la sobrerepresentación, que es absolutamente inconstitucional. ¿Sabes cuándo fue la última vez que una fuerza tuvo 74% de la Cámara de Diputados? Pues en 1982. 1982, nada más que hay unas diferencias. 42 años. Sí, pero además, en esta ocasión, el PRI no tuvo el 54% como estos. Tuvo el 73% de los votos, es decir, tuvo 19% más. No tuvo el 85% de los distritos que ellos dicen, ganamos 250 distritos, no. Ellos ganaron 298 distritos, el 99% de los distritos. Y además, en esa época había solo 100 diputados plurinominales. ¿Para qué se crearon los otros 100, que ahora hay 200? Precisamente para que haya menos diferencia entre los votos que obtuviste y los escaños que te dieron. Claro. Bueno, pues estamos peor que en 82,
La sobrerepresentación está peor que ahí, como si no hubiera habido transición democrática. Y si no hubiera habido transición democrática, estos tipos no estarían en el Tribunal Electoral, porque nace de la transición democrática el Tribunal Electoral. No, el problema es la traición a la democracia que eso implica. Totalmente. Y eso llevado al proceso judicial. Pues la verdad ya es un pinche teatro, ¿no? Totalmente. Mira, la Corte pudo parar este despropósito. Le faltó un voto. Pérez Dayán se echó para atrás en el último momento y había 3 argumentos muy fuertes. Uno, violaba derechos humanos, ponía vulnerables los derechos humanos. Otro, atacaba el núcleo de la Constitución. Recordemos el último artículo de la Constitución que dice, si se demueve este que es el núcleo constitucional, que ese es el del constituyente verdadero, no estos que son poderes constituyentes, claro. El verdadero constituyente, si es eso, después de que tú hagas o incluso llama que si después de la revolución, lo que sea, regresa a la Constitución ese núcleo. Y el tercero y el tercer punto muy importante fue absolutamente ilegítimo de entrada, ¿no? Ilegítimo. Una de las razones por la que se hizo la reforma a la transición democrática era que nadie en solitario pudiera modificar la Constitución. Estamos teniendo sacudidas internas fuertes. Hemos tenido la discusión de Teuchitlán estas últimas semanas, donde ha sido pues increíble que en lugar de estar discutiendo y el gobierno liderando una reflexión de cómo evitamos que sucedan los campos de exterminio, estamos viendo y somos testigos de cómo quieren discutir cómo no llamarle campo de exterminio. Luego la semana pasada tuvimos una presentación bochornosa en la Cámara de Diputados donde se discutía el fuero de Cuauhtémoc Blanco, si se lo quitaban o no, y pasamos de una escena vergonzosa de yo sí te creo a no está solo Cuauhtémoc Blanco. Y pasamos de ni una más a no está solo Cuauhtémoc. Eso es en síntesis lo que pasó. Vimos algunos editoriales, algunas columnas, algunas crónicas de cómo el poder aplastó la rebelión feminista y cómo hizo un trato absolutamente indigna. Pero además de eso tenemos las amenazas externas. Estamos a pues escasos 2 días de que se termine el mes. De que se termine la nueva evaluación mensual que nos ha dado Trump y los impactos económicos que eso implica. Y queríamos hablar contigo de eso, mi querido Macario. Sí, cómo no, Emilio. Yo coincido contigo en lo que expresas sobre Teuchitlán y sobre Cuauhtémoc Blanco. Las dos cosas son deplorables en distinta dimensión, obviamente, pero es un comportamiento que uno no esperaría de parte del gobierno de México, que no se preocupa por los desaparecidos y no se preocupa por las mujeres. Pero bueno, en materia económica, Emilio, Piwi, lo que tenemos ya desde el año pasado es una desaceleración muy marcada de la economía. Se ha ido frenando. Esto se puede rastrear hasta el mes de julio, que es el punto más alto de actividad económica en el año pasado, y de ahí se empezó a venir para abajo. Yo lo atribuyo, lo he tratado de explicar en mis textos, a la cantidad de dinero que se gastó para ganar la elección presidencial. Como saben todos, esta elección en 2024 ya no fue democrática. Desde el gobierno se utilizaron recursos a favor de una candidata, pero además se compró la voluntad popular mediante el reparto de efectivo, algo que inició antes, pero que en el 24 se volvió un gasto realmente extraordinario y sirvió para ganar, para eso era. A partir de julio, entonces, ese dinero que se gastó empieza a costarle a la economía y empieza a notarse cómo se va frenando todo. Y desde octubre ya estamos en terreno negativo para no los economistas, sino para el público en general. Se acostumbra a hablar de una recesión cuando se tienen 2 trimestres con comportamiento negativo. El primer trimestre negativo fue el de octubre a diciembre. Y este en el que estamos va a ser el segundo trimestre negativo. Entonces, si uno usa esa definición de recesión, México está en una recesión en
estos 6 meses en los que la señora Sheinbaum ha estado a cargo de la presidencia. No es culpa por completo de ella, es algo que viene desde antes, pero bueno, como ella ganó gracias a ese dinero que se gastó en su elección, pues tampoco es que tenga las manos limpias, ¿no? Oye, Macario, el año pasado termina con un enorme endeudamiento. El año pasado termina, digamos, como dices, quebrantaron, se gastaron todo, ¿no? Se gastaron fideicomisos, se gastaron los fondos de ahorro, se gastaron todo. Y ahora ya estamos literalmente pagando los platos de la fiesta. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo acabó económicamente, si nos pudieras profundizar un poco más, el sexenio de López Obrador? Bueno, durante el sexenio, si lo contamos hasta donde tenemos información actualmente, que es el mes de enero, que yo insisto, estos meses hay que atribuírselos a ese gobierno, el crecimiento promedio anual durante el sexenio fue de 0.4%. Esto pues es la quinta parte, un poco menos, de lo que se crecía en los 40 años antes de que llegara López Obrador. El más Es decir, el bajo, ¿no? tamaño, perdón. El más bajo en los últimos sexenios. El más bajo desde los tiempos de la Madrid, sin duda, pero además, insisto, durante 40 años México crecía al 2% anual, año tras año, y ahora pues tenemos el 0.4. Esto, cuando uno compara con el comportamiento de nuestro principal socio, Estados Unidos, nosotros crecíamos al mismo ritmo que ellos todo el tiempo, desde los años 90, parejito. A partir de que llega este gobierno, nos hundimos mientras ellos siguen creciendo y la pérdida se puede estimar en el orden del 10% del PIB. Es decir, hoy los mexicanos, todos, cada uno de nosotros, somos 10% más pobres que lo que éramos antes de que llegara López Obrador. Esto la gente no lo percibe. Y no lo percibe porque, bueno, pues está recibiendo una lanita bimestral y piensa que con eso está mejor. Y no se da cuenta que a cambio de ese dinero está teniendo menos atención en salud, está teniendo mucho menos atención en seguridad y además en el futuro va a tener que pagar mucho más por el endeudamiento que se utilizó para financiar ese dinero que le están dando cada 2 meses. Entonces fue una pérdida muy considerable, Emilio Piwi, en términos de riqueza nacional, que no habíamos visto, pues, mm, prácticamente nunca, ¿eh? ¿Cómo ves el arranque económico de Claudia? Con una tendencia a la recesión que se puede acelerar con el problema del sector exportador. Ya. Esta cosa que han presentado de Plan México, ¿te hace sentido como un dinamizador de la economía? Mira, quieren mandar un buen mensaje en el sentido de que la economía mexicana, su motor importante es el sector exportador. Entonces, si vamos a tener problemas con el sector exportador, vamos a buscar reorientar la economía buscando fortalecer el mercado interno. Eso tiene sentido. El problema es que no hay con qué. ¿Con qué dinero lo van a hacer? Si no hay manera de apoyar e incentivar, ¿no? Ya. Y dicen los clásicos, éramos muchos y parió la abuela. Exactamente. Estábamos en este contexto, estábamos con el recorte presupuestal, recortaron 22 de 26 rubros, hay menos dinero, hay menos actividad económica, se les empieza a acabar la lana y el señor Trump se pone de creativo, ¿no? Ajá. Nos empieza a anunciar aranceles, hay confusión porque les echaron las campanas al vuelo de que nos fue muy bien, pero ya antes Trump había tomado decisiones sobre México. ¿Por qué no nos platicas qué decidió Trump sobre México en este contexto de economía nacional, no? Bueno, México, Trump siempre lo tuvo en la mira, desde la campaña. Desde la campaña, ¿no? O sea, nos agarró de piñata, ¿no? Nos traía de clientes. A ver, présteme la piñata de México. Y después, cuando comenzó el año, dijo que nos iba a aplicar aranceles si no se reducía la inmigración y fentanilo, ¿no? Entonces, nos dio prórroga 2 veces, ¿no?
Y eso como que dio un respiro. Sí, hombre, hasta el Zócalo se fueron. Bueno, la ventaja es que la última no nos convocaron al Zócalo, ¿no? Exactamente. Qué buena medida. Pero en el camino ya nos dio 2 garrotazos. Primero aplicó un arancel al aluminio y al acero del 25%. En el caso de México, el acero tiene un peso específico, ¿no? Importante, sí. Se lo aplicó a Canadá y a México. Y después nos dijo, les voy a aplicar un arancel a autopartes de automotriz del 25%. Eso lo anunció el 26 de marzo y lo va a aplicar el 3 de abril. O sea, todas las industrias automotriz de autopartes que no cumplan con las reglas de origen va a tener que pagar 25%. ¿Qué son las reglas de origen? Las reglas de origen son mecanismos de que tus componentes al menos tienen que producirse 75% dentro de la región. Pero la región es América del Norte, ¿no? Exactamente. México, Estados Unidos y Canadá. Sí, pero hay algunas industrias, algunas empresas que no lo cumplían. Entonces no les molestaba no cumplirla porque se iban a la regla de nación más favorecida, que era un impuesto del 2.5%. Ya. Pero Trump dice no. Ahora, quienes no cumplan el componente de la regla de origen para la región van a pagar 25%. Había una discusión de que Trump estaba cambiando, que la regla de origen ya no decía Norteamérica, sino Estados Unidos. Efectivamente. Digamos, ya no me importa si lo produces en México o en Canadá. Tiene que ser producido en Estados Unidos. Sí. Y eso sí es una violación al Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Pero también está un poco estirando la liga lo más posible para decir, de saque, se lo voy a aplicar a los que no cumplen la regla de origen regional. Pero también me voy a poner más duro con lo que tú dices, porque tiene que ser hecho en Estados Unidos. Empezó a haber una discusión, como casi siempre pasa, de danza de cifras. Y decían que la mitad de las exportaciones de México no están dentro del TEMEC. Y luego Marcelo Ebrard dio cifras más alegres. ¿Tú cómo lo ves? Es que aquí el tema no son las cifras que Marcelo quiera, sino la lectura que quiera hacer la autoridad aduanal de Estados Unidos. Y ahí es donde la discusión está puesta, porque el que te va a aplicar la regla es la autoridad aduanal de Estados Unidos. Ya. Y entonces es verosímil pensar que la mitad de las exportaciones mexicanas no están dentro del TEMEC. Pagaban esta regla del 2.5% y se acabó. En el caso de la automotriz, sí. En el caso de la automotriz. Sí. Porque él ha estado diciendo, me refiero a Marcelo, que podríamos llegar al 90%, pero ha habido gente de la oposición, Ricardo Anaya, uno de ellos, que decía, no, una parte importante de nuestras exportaciones no están en el TEMEC, de manera que sí nos aplican los aranceles. Incluso hay anuncios en Wall Street Journal que decían que BMW y Audi estaban pensando modificar sus planes de inversión en México o retirarse de México si no lograban entrar con la regla del 2.5. Algo así también, medidas similares han anunciado Nissan. Sí. Y algunas otras armadoras, ¿no? Sí, porque Nissan tiene mucho componente asiático. Y eso creo que los hace vulnerables a la aplicación de los aranceles que quiere poner Trump. Entra Claudia Sheinbaum, pareciera que empieza a hacer cosas distintas, no lo dice, pero medio lo empieza a hacer. ¿Eso es más por una decisión de Claudia o es más por una exigencia del gobierno de Estados Unidos? ¿Una combinación? ¿Tú cómo lo lees? Yo creo que es una combinación, o sea, porque sí, también hay una demanda real dentro de México de que la violencia ha llegado a niveles intolerables y de que los daños, por ejemplo, que está causando la inseguridad, no solamente a los ciudadanos ordinarios y a las familias de los desaparecidos y a los que son víctimas de robos en el microbús o en la carretera o en su casa, etcétera, sino a las empresas, y eso está teniendo costos económicos importantes. O sea, hay esa demanda,
Pero por otro lado, pues está clarísimo y el golpe avisa. Desde el principio Trump dijo, Sí. yo voy por fentanilo, yo voy por migrantes y yo voy por comercio. Y entonces ahí estaba claro, porque fíjate, mucho de la demanda de Estados Unidos con respecto a las drogas, en el caso de México, en estos 100 años, ha habido mucho rollo ideológico, mucho rollo de valores, del narcotráfico es malo, atenta contra, en fin, por razones hasta religiosas, ¿no? Cuando en Estados Unidos han condenado el consumo de la marihuana por cuestiones, o sea, las primeras campañas, los que consumían marihuana eran gente del diablo, comunistas, etcétera. De veras. Pero ahora con el fentanilo sí tienen un argumento muy sólido de salud pública. Son 100,000 muertos, ¿no? Son 100,000 muertos anuales en los últimos años por sobredosis. Y de esos 110,000 muertos, 80,000 son por el fentanilo. Entonces, si aquí tenemos 30,000 homicidios al año, o sea, 100 diarios, 3 veces, un poco más de 3 veces ellos más. tienen casi 3 veces o más de 3 muertos. Por cada asesinato en México hay 3 muertos de sobredosis en Estados Unidos, que es un dato terrible. Terrible. Entonces tienen un argumento serio para decir, oiga, vamos haciendo algo. Sí. Lo peor es decir, voy a mandar a los Marines, que eso no lo va a resolver. Si quieres ahorita les explico por qué es imposible acabar con el fentanilo. Pero sí hay que sentarse a ver cómo enfrentamos el problema, porque es un problema de salud pública muy grave para Estados Unidos. Oye, ¿y es real esta amenaza del gobierno de los Estados Unidos de que intervendrían en México, pues ya a estas alturas del partido, sin avisarle al gobierno mexicano, venir por capos de la droga en México, me pareció muy relevante ver en la primera plana de la jornada esa foto que luego desmintió la embajada de los Estados Unidos. Luego dijo que no era tan así. Luego se pelearon ahí hasta en el... Explíquele un poquito a nuestra audiencia. ¿Qué fue? La semana pasada la jornada publicó una foto del ICE, que publicó el ICE en su cuenta de X, y que retuiteó la embajada de los Estados Unidos, donde se veía un grupo de militares o de efectivos estadounidenses en un vehículo, y no sé si estaban en México o querían dar la intención, la imagen de que estaban actuando en México directamente. Claudia Sheinbaum dice que no, es mentira. Ella dijo que no, y luego la embajada de los Estados Unidos le comunicó a Ciro Gómez Leiva que eso no era cierto. Así es. Pero hubo, desde mi punto de vista, una intención de hacer parecer que era cierto, de aventar el camión al gobierno mexicano, de generar una presión adicional para que se tuviera que salir a decir esto. Es decir, ya estamos aquí respirándote en la nuca. Es que mira, o sea, lo que hay que plantearse es saber realmente qué quiere Trump con esto de su política en materia de seguridad. Tienen el argumento de decir, hay un problema con el consumo del fentanilo porque genera una epidemia de muertes brutal en Estados Unidos. Eso es innegable. Pero, digo, yo no sé si lo sepan, yo creo que sí hay funcionarios en el gobierno de Estados Unidos, no sé qué tanto les hagan caso, que les digan, terminar eso es complejísimo. Y no se puede hacer solo reduciendo la oferta. Tiene que reducirse Tiene que ser también reduciendo la demanda. Pero como el objetivo de Trump y de la secretaria de Seguridad y el del FBI, que son bastante ignorantes de esto, ellos creen que con 5 operativos tipo Rambo de película, van a acabar con el problema, y no dudo que alguno de esos en algún momento quieran hacer y hagan algún operativo de ese tipo, pero para objetivos políticos con la base electoral de Trump allá, no para resolver el problema. Por supuesto. Entonces, por eso ahí, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es
restaurar la imagen de Trump y Publicidad. de dureza y todo eso, a lo mejor sí nos mandan a los Marines y a los drones o ve tú a saber qué modalidad. Si el objetivo es resolver el problema, lo No. último que harían sería eso. No, ahora, porque la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas de México es infinitamente superior al de cualquier grupo armado. Claro, ¿no? por supuesto. Incluso es mucho más letal mandar al ejército mexicano que propiciar una incursión del gobierno gringo. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya conocen el terreno, saben dónde están. Entonces, simplemente el hecho es que este gobierno, este régimen, diría que ya incluye a 2 gobiernos, no ha querido combatir el narcotráfico, porque si lo hubiese querido combatir ya lo hubiera hecho y habría tenido éxito. El asunto fue esta retirada que emprendió López Obrador de decir, háganle como quieran, ustedes mandan ahí y ahí luego hacemos cuentas, ¿no? Sí. Pareciera, digamos, el mensaje es, el gobierno de México deja de ser confiable. Sí, eso está clarísimo. Y manda, pues ni más ni menos que como un primer comunicado en la Casa Blanca demoledor. O sea, en términos diplomáticos, políticos, es fortísimo. Y han seguido los mensajes. Retirarle la visa a la gobernadora del estado fronterizo con el mayor número de cruces fronterizos del planeta Tierra, Sí. que es el caso de Tijuana. Pues también es un mensaje en esa línea. Se lo quitaron al presidente municipal de Matamoros, también frontera, ¿no? Y ha habido una discusión que sí, que no, que puede haber más. Cuando Claudia Sheinbaum presenta el tema de Marina del Pilar, dice, y vienen más, bueno, vamos a esperarnos. Pareciere que sigue mandando la administración Trump mensajes pues que Muy son claros. muy claros, muy fuertes. contundentes. Ahora, mira, yo creo que al igual que los que tienen razón con el problema del fentanilo, no tendrán razón con la solución que están planteando, Claro. pero con el problema es real. Y también tienen razón con el profundo vínculo entre política y crimen organizado El en tema nuestro país. el tema del tráfico ilegal de combustible. Empezaron ya a actuar allá. Brutal. No, pero mira, déjame decirte, para mí es gravísimo. Creo que no se ha llegado al fondo de este tema, independientemente de los reclamos del gobierno de Estados Unidos y de la estrategia que vaya a seguir para que esto se vuelva una agenda prioritaria para Claudio Sheinbaum. Yo creo que sí hay que reconocer que el problema es gravísimo. Claro. ¿no? México se ha puesto Claro. al lado de los gobiernos autoritarios y que formalmente México deja de ser parte de una democracia. Es lo que hemos dicho en el país. Qué grave. Pero que nos pongan ya a ese nivel, pues Sí, tiene y- esa condición. Y fue lo contrario de lo que era el discurso de Morena, porque dijo, el país más democrático del mundo, porque es el único, o bueno, salvo Bolivia parcialmente, que elige a sus 3 poderes del Estado, como si ese fuera el criterio, ¿no? Entonces, si entonces somos 3 veces más democráticos que Noruega, que es el que está en número 1 en el Índice Internacional de Democracia, porque ahí solo eligen al poder legislativo. Entonces, eso a mí me recordó el chiste aquel, eso de decir, nosotros somos más listos que todo el resto del mundo. Es decir, aquel chiste decía, oigan, hay alguien que va en sentido contrario Correcto. en el periférico y que dice, uno, son todos. Entonces México va en contra de... Somos los más democráticos. Con ese tenor, con esa entrada, ¿cómo ven ustedes la ruta de la nulidad? Tú empezabas a dar como algunos elementos, Toño. Mira, desde luego legalmente creo, estoy de acuerdo con Marco de que está complicado de entrada, pero creo que en una interpretación integral, que ya no sé si vale o no, porque había y luego ya la han modificado, no estoy tan al tanto, pero sí hay todavía de lo que pude yo leer en cuanto a anulación, de decir, si hay elementos de irregularidades que sean determinantes en el resultado, esa es básicamente la principal causa de que se pueda anular la elección. Es decir, aquí, pues todos vimos los acordeones Sí. y la gente que estaba apuntada en los acordeones. Y esos son los que ganaron. Con un razonamiento muy simple, puedes decir, en primer lugar, los acordeones son una irregularidad. ¿Sí? Los impuestos, y los vimos por todos lados, ¿no? Los que estaban impresos. Segundo, son determinantes porque los que estaban ahí son los que ganaron. Ya tienes irregularidad
y fue determinante en el resultado. Ahora, al margen de si eso vale o no legalmente, pero el razonamiento yo creo que por ahí tendría que ir, lo que yo veo es quién define la anulación, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya está cooptado. Sí. Ya lo vimos el año pasado. Van a incluir a los dos magistrados para que digan que la elección es válida de una vez, ¿no? Sí. Aprovecha. Aunque estuviera Pero las... diciendo, mi elección fue buena, ¿eh? Yo me autocalifico. pues. Exactamente, como en Venezuela. Aunque Deberían tuvieras hacerlo. las pruebas legales, que no hubiera ninguna duda, pues os van a decir que no vale y ya. Pues sí. Claro, no quiero decir con eso que no se haga el intento. Claro, claro. Que no... Pero es importante, Toño, que quede sobre la mesa toda esa evidencia. ¿Por qué? Porque la propia autoridad electoral dijo que los acordeones eran ilegales y hasta El López Consejo. Obrador, la presidenta, el marido, El hijo. el hijo, todo mundo Salió. llevó acordeón. Entonces, todo mundo convalidó esa atrocidad. Bueno, hay que hacer un reconocimiento. ¿Qué? El esposo de Claudia Sheinbaum lo lleva en su teléfono. Sí, pues ya ese. Al menos no fue tan. Él es de la banda de los científicos. Lo que pasa es que ahí hubo una contradicción, me parece a mí, porque el Consejo General como tal sí dijo, no se van los acordeones, son antidemocráticos, vamos a tomar medidas precautorias, etcétera. Entonces estaba condenando claramente el uso de los acordeones, claro, los que ya estaban elaborados y los que estuvieron repartiendo. A los 2 días salió la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a decir, no, sí se vale. Sí se vale si tú haces tu nota. y entonces ya Tu no propio quedó cordón. claro, ¿no? ¿Bajo qué criterio tú podías ese es un validar poco- o ese- invalidar? es Es esas un poco cosas? el papel que está jugando Tadei, ¿no? Empieza a mandar ese tipo de mensajes que parecen pues dúctiles, ¿no? O vasos comunicantes del poder, Y se ¿no? pasó por alto las Sí, determinaciones del la, Consejo. la- la, No sé qué este, piensas. la actuación de Tadei es muy, pues muy sesgada porque un día sale y te dice que las voces opositoras tienen que quedar calladas. Sí, Que no cómo puede no. haber crítica porque eso es contrario y que sobre todo los opinadores que andan ahí, Supuestamente técnico. ajá, esos- Se fue. No es por intrigar, pero estuvo hablando de ti. y de otros, y de otros. Pero pues, Hicieron un foro donde estabas tú, ajá, María estaba- Marván y Jorge Acosa. Y- es correcto, sí. Y le caló, Sí, le sí, caló. Enfureció. le dolió porque dijo que Que los que exfuncionarios del INE que no emitíamos podían. comentarios políticos revestidos de conocimientos electorales. Exacto. Es una parábola media rara, pero bueno, ok. Pero al final de cuentas, Tadei sí, cuando empieza en esos días a aprovechar ese espacio que tú mencionas para descalificarnos a nosotros, pero al mismo tiempo para decir que los acordeones sí se podrían valer con las notas personales, como dice Toño, genera una enorme discusión y una enorme confusión. Pues las voces de los demás consejeros que dijeron, se valen las notas que tú hagas por lo Claro. complejo de la elección, ¿no? Pero ya todo mundo no, se fue con lo que quiso. Pero, Ahora, evidentemente. la elección sí te deja una evidencia del uso masivo de los acordeones. Y los resultados electorales te comprueban que el esquema de inducción al voto sí se actualizó porque ganaron los que promovían los Acordeones. con los acordeones. Ujú. Entonces, no hay ninguno de la corte, que no esté en los acordeones del Sí, oficialismo. ninguno. Ninguno del ¿Cuál? Tribunal Y de del Disciplina Tribunal de Judicial. Disciplina. ¿Cuál, Marco, serían tú las aproximaciones jurídicas que podrías ver en los escenarios de nulidad? El uso de los acordeones, claramente que me parece la falta más grave. Hay muchas otras fallas y violaciones procesales a lo largo del proceso, pero hay un pequeño problema, Emilio. El tribunal fue oficiosamente declarando que eran válidos y por consecuencia les asiste el principio de definitividad. Ejemplo, la integración de las listas de las candidaturas, donde muchas personas que incluso fueron sorteadas se quedaron fuera y el tribunal les dijo literalmente, deberías de haberte puesto a vigilar que en los listados que Que emitió el INE aparecieras. aparecieras. Pues estuvieron vigilando y no aparecieron. Entonces, Y cuando no ya no aparecieron, valió. dijeron, incluso "Ya está ni la modo, güey". anécdota de una jueza Sí. que dijo, bueno, es que yo salgo sorteada
Y ya yo tiene espero, derecho. dijo ella, con toda razón dijo ella, yo espero que los demás hagan bien su trabajo. ¿Por qué tendría yo que estar fuera de la lista? Y muestra la sentencia del tribunal donde le dice, usted debió estar atenta a que el INE la incluyera. Sí, cabrón. No, es verdaderamente ridículo, pero eso el tribunal lo validó. Entonces, ahorita los escenarios son el tema concreto del uso de los acordeones que traiciona principios y que por consecuencia, al haber una violación a principios esenciales que protegen a las elecciones, debería de anularse la elección, porque hay una coacción a la libertad de voto de las personas. Luego hay un uso de recursos públicos que está prohibido para estos propósitos. Hay una intervención indebida y prohibida de servidores públicos y de partidos políticos, que está, en este caso, los partidos y los servidores públicos son los que están más proscritos en la organización de ese proceso electoral. Sin embargo, vimos cómo el morenismo, pero también lo hicieron los priistas en Durango y lo hicieron también los panistas en Aguascalientes, hay que decir las cosas como fueron. No es la misma dimensión, están más acotadas a las entidades que gobiernan, o el MC en el caso de Nuevo León y de Jalisco, pero de cualquier manera hay una intervención indebida de servidores públicos y ese es otro elemento. Uso de los acordeones, uso de recursos públicos, intervención indebida de servidores públicos y de partidos políticos. Y me parece a mí que en los temas específicos de la fiscalización, la aportación de los costos de los acordeones fácilmente hace que se rebasen los topes de gastos de campaña de las candidaturas que ganan.